de gestión académica de esta prestigiosa universidad. Muy buenas tardes, señoras y señores, jóvenes, profesores y todos los que hemos acudido a este lugar para tener un evento que creo que será un evento que va a marcar grandiosamente nuestras vidas, porque vamos a tener un mensaje a través de alguien que no, pues, lo obtuvo del cuaderno, de los libros, sino una experiencia de vida real y una vida exitosa, por cierto. Así que los próximos minutos pueden ser cruciales, pueden ser trascendentales si abrimos no solamente nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Somos personas espirituales y creo que si aprovechamos cada detalle de esta reunión, podría ser esta reunión muy productiva y podría marcar un antes y un después, sin exagerar, se los digo. Muy bien, para dar inicio a esta reunión, a nuestra reunión, quiero invitar al doctor Juan López García, director de la filial de la Universidad Privada Antenor Orrego, quien tendrá las palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, dignos profesores, apreciados estudiantes, autoridades. Apreciado ingeniero Carlos Añaño Gerí, le damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestra rectora, doctora Felicita Yolanda Peralta Chávez, por honrarnos con su visita a nuestra universidad. Ser un auténtico empresario en el Perú no es una tarea fácil. Es un camino lleno de luces y sombras que inicia cuando se tiene una visión de negocio, se detecta una oportunidad y con afán de logro se pone en marcha la voluntad para sacar adelante esa oportunidad. Llueva, truene, relampaguee, con COVID o sin COVID, con sacrificios, con renuncias, con laboriosidad. El empresario no es un hombre de 40 horas de trabajo semanales, ¿no? Con esfuerzo. Y fruto de ello van apareciendo éxitos, también fracasos, pérdidas, cerrar, volver a empezar. Todas estas características y sucesos configuran el perfil de un auténtico empresario. Recuerdo sus inicios cuando producían cola real embotelladas en envase de cerveza y su estrategia de empezar por las periferias de las ciudades para ir conquistando poco a poco el centro. Recuerdo conversaciones con amigos que trabajaban en Embotelladora Rivera cuando su marca Concordia empezó a perder cuota de mercado, dado que la diferencia de precio de cola real en ese momento era su mejor ventaja competitiva. Concordia lanza un producto de bajo precio llamado Tentación para frenar la caída, pero no fue suficiente, ¿no? Embotelladora Rivera finalmente fue comprada por PepsiCo. Ya, es historia, ¿no? Han pasado algunos años en que iniciaron este emprendimiento y habiéndose consolidado en el país, dan el siguiente paso estratégico de la internacionalización. Todos esos logros y los que vendrán nos enorgullece como peruanos. Bienvenido a nuestra casa de estudios, ingeniero Añaños. Gracias, doctor, por esa cálida bienvenida y esas palabras que sirven como marco para esta reunión. Hemos escuchado casos de éxito de diferentes emprendimientos de peruanos
Y sobre todo creo que resaltan mucho los externos. Cuando hablamos de Amazon, cuando hablamos de Google, o cuando hablamos de cualquiera de estos grandes emprendimientos, empresas, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos nosotros un caso que ha trascendido fronteras más allá de Latinoamérica, una compañía que está entre las más globalizadas de Latinoamérica, más de 26 países en el mundo, América, Asia, Europa, África, tienen las marcas de esta empresa fundada por Carlos Añaños y su familia. Y vaya que es un caso emblemático. Nosotros que acompañamos a Carlos durante estos años, hemos podido disfrutar al recibir estudiantes de Harvard, estudiantes de Cambridge, llegando a conocer el caso Cola Real. Realmente es un auténtico orgullo de una historia impresionante, y creo que Carlos nos va a contar no solo eso, sino que nos va a hablar de los factores claves, cómo se logran hazañas empresariales de este tipo, y lo tenemos cerca y lo tenemos con nosotros, y podemos esta tarde disfrutar, y luego de su conferencia magistral podremos tener la oportunidad inclusive de preguntar, así que vayan pensando sus preguntas mientras él va narrando, contando y llevándoles a lo largo de un hilo conductor que es la historia de vida, de éxito, no solo de Cola Real, sino hoy otro caso empresarial exitoso es Tillapuy, que son las papas nativas. Y no solo eso, el patronato Piquimachay, que ha logrado realmente transformar Ayacucho como región. Y creo que, sin más preámbulos, vamos a recibir al ingeniero Carlos Añaño Gerí, fundador de AGE, presidente del patronato Piquimachay y fundador también de Tillapuy. Bienvenido, Carlos. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar en esta maravillosa casa de estudios, la Universidad Privada Antenor Orrego, la UPAU. Gracias por abrirme las puertas. Quiero agradecer de forma especial al doctor Juan López García. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, doctor. Y también a la doctora Gladys Peña, la directora. Queridos estudiantes, queridos asistentes, amigos. Para mí es un honor estar aquí. Estuve hace cerca de un año, pero también tuve la suerte de trabajar y conocer bastante Piura, a profundidad, más de lo que se imaginan. Antes tenía la suerte de venir manejando mi carro y literalmente me orientaba, pero Piura ha cambiado. Les hablo de después de 30 y pico años, no lo reconozco y no soy capaz de poder manejar. Como dice Pedro, les voy a llevar en un proceso de contar un poco mi vida empresarial, mi vida de desarrollo personal, pero eso no va a ser lo más importante. Lo más importante es que vamos a darle mucho más tiempo a conversar con ustedes, a que ustedes me puedan preguntar en vivo. Y como yo siempre recomiendo a los jóvenes, por favor, preparen sus preguntas y, como digo yo, sin anestesia. Sin anestesia, pregunten duro, porque es donde de verdad vamos a entender. Ustedes están en una etapa de formación. Aquí no se trata de decirles si Carlos sabe o no sabe. Vamos a conversar y espero que disfruten la tarde. No voy a tardar mucho en mi presentación porque lo correcto es conversar, y en las preguntas y respuestas estoy absolutamente convencido que vamos a enriquecer mucho más la tarde. La tecnología no me ayuda, no sé dónde debo apuntar. A ver, ¿alguien me ayuda?
Me han dado ¿Estaba apagado? Con esto. Camino del emprendedor. Le voy a contar un poco mi vida desde los 8 años hasta lo que tengo hoy, 58 años, casi 50 años de vida generando emprendimiento. Primero a los 8 años, 18 años, 20 años, 35 años, 50 años, 55 años. ¿Y por qué les cuento hasta 55 años? Porque estoy absolutamente seguro que no hay edad para emprender. Y les quiero dejar esa inquietud. Ustedes que son jóvenes, ya podrían haber empezado emprendiendo. Y también no pierdan la oportunidad de que pueden emprender en cualquier momento. Mi primer emprendimiento, le hemos puesto un título bastante duro. Éxito con terror. Empecé a los 8 años con una pequeña bodeguita, 5 productos, un poco de arroz, un poco de aceite, azúcar, 10 velas, 5 fósforos, y un tío me regaló 24 botellitas de gaseosa. ¿Quién iba a creer que luego iba a ser yo gaseosa? Empecé en el patio, literalmente de la casa, y fue la primera discusión, entre comillas, pelea con mis padres. Porque les dije, quiero hacer un negocio. Y me decían, ¿cómo se te ocurre hacer un negocio en casa? Esta es una casa donde vivimos, no puedes hacer un negocio. Pues me peleé y puse mi negocio en un área que tenía desocupado mi padre. A los 8 años. Aquella época ya tenía claro el objetivo. Mi bodeguita era la más competitiva de la zona. Después de unos meses de trabajo, venía gente del campo, ya sea en burros, en caballos, y me compraba mucho. Yo me acuerdo mucho, ya cuando tenía 9 años, 10 años, ya tenía 2 empleados. Contraté a mi hermano mayor y a mi madre. Yo era un poco gordito, estaba tomando una gaseosita con mi galleta y les decía, por favor, ayuden a atender. Me acuerdo anécdotas como cuando iba yo a Ayacucho, porque este emprendimiento estaba a 100 kilómetros de Ayacucho. Iba a Ayacucho, a la tienda donde los mayoristas, después de 2 años, 3 años, a los 10 años, a los 11 años, al final pues iba un mayorista y le decía 60 sacos de azúcar, 200 sacos de arroz, 100 cajas de leche, 300 latas de aceite, no sé qué, llenaba un camión entero de productos. Y el de la bodega decía, ¿y quién va a pagar? Salía un niño de 10 años, 11 años con los bolsillos llenos, que probablemente no tenía idea del dinero. Y salía yo a pagar. Entonces, pues muchos no lo creían, pero al final empezamos a crecer de forma importante. Pero ustedes son jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes. Al final llegó el terrorismo. Han oído el terrorismo en Perú, ¿verdad? Bueno, pues lo perdí todo. ¡Clac! Llegó el terrorismo. Literalmente mi madre me puso encima de un camión para salvar nuestras vidas. Chao bodeguita, chao todo. Tuve que rematar los pocos productos que habían. Y terminamos de una vida de campo maravillosa como se vive hoy en Piura, a un lugar a sobrevivir, vivir en Lima. Lo perdimos todo. Y luego, acá tengo un problema. A los 18 años tenía la veda emprendedora. Me puse a hacer negocios, compraba productos tradicionales, vendía cochinilla, carmín, granos y todo. Me prestaban plata. Y vamos a empezar a hablar de uno de los conceptos fundamentales que hoy nos hemos olvidado, que se llama la confianza. Y tú dices, ¿cómo podías emprender a los 18 años si no tenías dinero? Pero sí tenía la cara para verles. Les voy a comentar algo especial. Tengo los amigos míos que sus padres habían vendido su casa y le prestaban a un niño de 18 años. ¿Con qué garantía? Sin garantía. Confiaban en nosotros. Lo importante
que es generar confianza, empatía, verle la cara a las personas, dar la cara. ¿Y ustedes se pueden imaginar un padre después de vender su casa y le presta la plata a un niño de 18 años? Eso es confianza. Y así empecé a crecer, generé mis primeros ahorros, invité allí a mis hermanos y les dije, únanse conmigo. Este negocio está yendo y está traccionando bien. Y empezó a trabajar. Pero por supuesto, yo ya venía también del mundo de las bebidas, porque mi padre y mi hermano mayor Jorge ya habían hecho real y yo ahí trabajaba de obrero, de vendedor. Mi padre me llevaba a las 5 de la mañana al campo a vender las gaseosas. Yo estaba como ustedes en la época de estudiantes y me acuerdo mucho. Un día llevé un curso y decía, vamos a hacer un análisis de productividad. Le digo a mi papá, vamos a hacer un análisis de tiempos y movimientos. Estoy convencido que vamos a levantar un 20% de la productividad en la planta. Y mi papá se ríe y me dice, ¿qué vas a levantar la productividad 20% si nosotros tenemos 4 máquinas manuales viejas? Llenábamos una a una. Eran tan viejas las máquinas que le llamábamos las Atahualpas. Creo que tú las conocías, Clever. ¿Te acuerdas de las Atahualpas? Eran viejas, una a una. ¿Qué análisis de tiempos y movimientos? Tú a la calle, a vender. Mi madre me decía, el día que tú vendas, que salgas a la calle, trabajes como tus compañeros, te esfuerces como ellos, entiendas lo que ellos, solo así vas a poder manejar una compañía importante. Si no conoces el negocio desde las tripas, nunca lo harás. Y es así que a los 20 años fundamos AG Group. Ya en Huancayo lanzamos la primera fábrica. Tuvimos mucho éxito. Ya el proceso de competencia, como decía el doctor, ya no nos querían los embotelladores. La primera recepción que tuvimos en Huancayo cuando lanzamos Cola Real decían, si tomas Cola Real te va a dar cólera. El doctor Juan hoy me recordaba de nuestras vivencias al norte. Cuando lanzamos en Sullana, doctor, un día salieron en todas las primeras planas de los periódicos. Falsos empresarios ayacuchanos vienen a engañar a los piuranos. Parte de la estrategia de frenarnos, ¿no? Entonces, pero este proceso no fue fácil, fue un trabajo duro. Decía el doctor Juan, el éxito no se logra de la noche a la mañana, tienes que trabajar durísimo y a veces ni siquiera, en mi caso les cuento, yo trabajé 10 años sin sueldos. Sin sábados, sin feriados, sin vacaciones. Salí de vacaciones después de 10 años. 10 años sin vacaciones. Entonces, el proceso de aprendizaje fue profundo. Y ustedes que son jóvenes les voy a comentar. Nuestro primer plan estratégico en el año 1991. Hicimos el análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y riesgos. Eso lo saben ustedes que están estudiando. Entonces, cuando analizamos debilidades, ¿qué teníamos de debilidades? No teníamos dinero, no teníamos tecnología, no teníamos maquinaria, no teníamos know-how, no teníamos marca, no teníamos ni terreno. Estábamos pensando hacer una fábrica en un local alquilado de 200 metros cuadrados con una máquina de segundo uso de un McDonald's que había quebrado en Estados Unidos, conectado a las máquinas Atahualpa que producíamos uno a uno. Sin botella, me recordaba. No teníamos ni botella. Usábamos la botella de cerveza. Aquí en Piura se vendía en botella de cerveza y le poníamos la etiqueta de piña, naranja, limón. Debilidades infinitas. Riesgos, pues qué les cuento. Terrorismo, inflación 7000%, secuestro, bomba, amenaza. Y a veces uno no pondera eso. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes jóvenes. Levanten la mano conscientemente quienes han sentido miedo. Miedo de verdad. Muchos. Interesante. Yo les voy a comentar lo que es sentir miedo. En Ayacucho, para mí sentir miedo es estar en la plaza de armas, en el carro, en medio de un enfrentamiento, los militares adelante, disparando en dirección mía y los terroristas atrás disparando
en dirección mía. Miedo es cuando se te para el cuerpo y no sabes qué hacer. Miedo es cuando tienes que tirarte una cachetada para despertar. Miedo es que no sabes siquiera si vas a llegar a tu casa. Miedo es que se te paralice el cuerpo y que tengas que hacer pichi en los pantalones. Eso es miedo. Emprender en esos momentos lo que hace es templarte los nervios, templarte el ánimo, templarte tu carácter. Esos son los riesgos que teníamos que asumir. En oportunidades había una sola. Las bebidas solo se consumían en épocas de fiestas, cumpleaños o ocasiones especiales. Dijimos, hay una oportunidad gigantesca para aquellas personas que creen que ahorrar es importante. Por eso llamamos cola real a del precio justo. Un claim muy, muy potente que caló a nivel nacional y eso nos empezó a ayudar a crecer. Entonces, dijimos, ahora vamos a analizar las fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, no? Ponemos papel. No había ninguna. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ya nos daba hambre, teníamos que salir a comer. No había una fortaleza, no había una. Pero decíamos, tenemos que poner algo, no nos podemos ir sin poner una fortaleza. Después de 4 horas de trabajo, ¿saben qué encontramos? Una sola. Porque teníamos que poner ganas de trabajar. Era lo único que teníamos. Ganas. Con ganas se puede lograr. Y es así ese proceso que nos lleva a entender el Perú, Sullana. Llegamos a Lima a hacer una etapa de internacionalización. Ahí hay una foto en Fortune, una revista importante en Indonesia, en el 4º país más poblado del planeta. 250 millones de habitantes, que tuve la suerte de liderar la apertura de esa empresa. Y un crecimiento importante, y sale en primera plana en la revista más importante, Fortune, Bicola y Coca-Cola bastante pequeña. Eso se logró gracias no solamente al esfuerzo mío, gracias a un grupo humano de miles de personas que empezaron a creer que el sueño podía ser compartido y teníamos que generar un desarrollo de abajo hacia arriba, donde todas las personas que ingresaban a la compañía tenían oportunidades de desarrollarse de cara al futuro. No fue fácil. El éxito no sale de la noche a la mañana, como les decía, 10 años, sin sueldo, sin salario, sin sábado, sin domingo y sin vacaciones. Luego me mudé a España para hacer el proceso de internacionalización, donde tuve la oportunidad de abrir países maravillosos como Laos, Camboya, Myanmar, Vietnam, han oído, Indonesia, la India, Egipto, Nigeria. Y el último país que abrí, el reino de Bután. Y cuando abrí el país, el reino de Bután, me di cuenta con un tema maravilloso. En el reino de Bután, ellos no medían el PBI. Acá todos los indicadores se miden. El PBI crece 2.8, el PBI va a crecer 1.2, ¿verdad? Allá miden el PBI, la felicidad interna neta, no el PBI. Allá miden que es más importante ser feliz, no solamente el crecimiento económico. Esto perdonen, pero... Y es así que cuando hice el análisis del reino de Bután, ellos medían la felicidad interna neta en 9 variables. Solo voy a comentar 2, por supuesto hay muchas otras, si no me extiendo mucho. Y 2 que a mí me llamaron mucho la atención. Y les traslado a ustedes la pregunta. Y uno de los temas que ellos miden ahí, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hacen ustedes en su tiempo libre? Importantísimo. Cuando hice un análisis, me di cuenta que yo volaba 480,000 kilómetros al año, 200 días fuera de casa. Y todas las semanas promedio dormía una noche en el avión. Y decía, yo no tengo tiempo libre. Y el segundo análisis, ellos dicen, ¿qué haces tú por tu barrio? ¿Qué haces tú por tu cuadra? ¿Qué haces tú por tu urbanización? ¿Qué haces tú por nuestro Piura? ¿Qué haces tú por tu nación?
Esa es la pregunta también importante. Y ahí me di cuenta que yo me había dedicado a trabajar y expandir. En el año 2016 hice un análisis de fertilidad y tenía mi lista de los próximos 20 países para abrir. Y cuando llegué al reino de Bután me pregunté, Carlos, ¿tú eres feliz? Y dije, pues ¿cómo voy a ser feliz de espalda a la ciudad donde nací, a Ayacucho? ¿Cómo voy a ser feliz viendo la pobreza del 37%, el analfabetismo del 26%, la anemia del 48%? ¿Qué es la anemia? El bloqueo cognitivo que retrasa la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Casi un 50%. ¿Ustedes se imaginan? Y por supuesto la anemia no lo corrige ni la universidad, y con el perdón de esta casa de estudios, no lo corrige ni la UPAO. Es irreversible ese mal. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál será el futuro de mi Ayacucho con 50% de niños con anemia? No pregunto cuánto es en Piura, porque no dista mucho de ello. ¿Cuál va a ser el futuro? Dije, yo soy feliz así. Y tomé la decisión de retirarme de la compañía porque no quería ser un rico más del cementerio. Y es así que fundé el patronato Piquimachay para poner en valor Ayacucho en 4 pilares: acercar la artesanía al arte, buscar que Ayacucho sea reconocido en alguna categoría como patrimonio mundial, un modelo de Smart City, y lanzamos la marca Ayacucho en base a la iconografía Wari de nuestros ancestros, que hace más de 2000 años eran los mejores textileros del planeta, que hoy día no somos capaces de igualar. La única tristeza que siento de ese legado histórico de 2000 años es que no hay un museo Wari en el Perú. Nos hemos olvidado. Entonces, lanzamos la marca Ayacucho, tuvimos un impacto de cerca de 200 millones de personas. Pasamos en términos de turistas, el 2016 Ayacucho recibía 56,000 turistas. Pasamos de 56,000 turistas al año 24, ¿saben cuánto? A 500,000 turistas. De 3 vuelos por semana a casi 7 vuelos diarios. Y la pregunta que se harán ustedes, ¿y usted lo ha hecho todo? Pues no. Porque nosotros, como parte del patronato Piquimachay, somos una entidad sin fin político, sin fin económico. Trabajamos por el liderazgo de la persuasión, uniendo a todos los actores, uniendo a todos los ayacuchanos, a todas las instituciones con un solo objetivo: de salir adelante. Porque nos lo teníamos que creer. Y por supuesto, si pasas de 56,000 turistas a 500,000 turistas, ya no les cuento. ¿Quién compró los buses? Más de 100 buses turísticos nuevos en Ayacucho. ¿Carlos Añaños? No, los emprendedores. ¿Quién empezó a poner en valor la restauración? Carlos Añaños, no, los empresarios. ¿Quién empezó a mostrar los más de 32 destinos turísticos de Ayacucho? Carlos Añaños, no, los emprendedores. Buscando liderar. Y hoy Ayacucho tiene mucho aún más que contar. Yo les podría contar horas sobre Ayacucho, pero sí es importante que no minimicemos, ustedes que son los estudiantes, la capacidad que tenemos los jóvenes de crear, de innovar, de investigar. El año 2022, la marca Ayacucho llevó a 5 emprendedores ayacuchanos a Expo Alimentaria, la feria de alimentación más importante del Perú y de América Latina. Y todos los años se hace en septiembre. ¿Y saben quién ganó el concurso nacional de la innovación? Pues un ayacuchano. El 2023, 4 concursos importantes de innovación. El año 2024, 4 concursos nacionales de la innovación. Todo porque empiezan y nos lo empezamos a creer. Y claro, esto empezó el 2017, 2018, 2019 y viene el año 2020. Yo dije, ¿cómo ayuda Ayacucho y no puedo salir? ¿Y se acuerdan ustedes de la época del COVID? ¿Sí? ¿Qué pasó en el COVID?
Nos cerraron en casa, ¿verdad? No podíamos salir. Y yo dije, ¿y qué voy a hacer, Carlos, en COVID? Cerrado en casa. Yo me creí que después o detrás de toda crisis a veces hay oportunidades. Y me cerré en mi escritorio todos los días trabajando. En vez de dedicarme a esperar a la mejor pasa algo, me dediqué a trabajar incansablemente, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todos los días. Yo dije, algún mensaje me dará COVID. Este COVID, algo aprenderé, tengo que hacer algo. Ni siquiera sin saber qué es lo que iba a lograr, qué es lo que iba a hacer. Mi único sueño era seguir ayudando a Ayacucho. ¿Cómo puedo seguir ayudando? Entonces el primer día hacía trazos, rayas, investigaba, leía las noticias, entendía, interpretaba. Y uno de los datos que empieza a salir en ese análisis de las noticias es que cerca del 80% de las personas que fueron a UCI, y ustedes lo saben, fueron por problemas de alimentación. Ya decía el maestro de la medicina, Hipócrates, hace más de 2000 años, tu alimentación será tu medicina. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que en medio del encierro lo que más valorábamos era ¿qué? Nuestra salud, nuestra libertad. Y nos preguntábamos, ¿y el dinero? ¿De qué nos servía el dinero? La gente se moría. Yo tengo amigos que se han muerto con millones de dólares. ¿De qué nos servía el dinero? Y en medio de ese trabajo dije, wow, Perú es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. Es el cuarto país más biodiverso en el mundo. Es el octavo país con mayor cantidad de reserva de agua en el mundo. Como si fuera poco, tenemos más de 8,000 kilómetros de ríos navegables. Y ahí dije, ¿por qué habría decidido vivir el primer hombre desde Canadá hasta la Patagonia en el Perú, en las cuevas de Piquimachay en Ayacucho? Seguí investigando y me di cuenta que nuestra joya de los Andes, las papas nativas, se producen por encima de 3.600 metros sobre el nivel del mar. No tienen hormonas, no tienen antibióticos, no tienen insecticidas, no tienen preservantes. Y en los más de 8,000 a 12,000 años que tiene, de acuerdo a la prueba de carbono 14, a nadie se le había ocurrido hacer estas papitas. Entonces yo dije, vamos a descomoditizar la categoría. En aquel momento nuestros agricultores del Alto Andino vendían estas papitas a medio sol por kilo. Claro, ¿cuánto produce a 3.600 metros sobre el nivel del mar una hectárea? 8 toneladas, 9 toneladas. ¿Cuánto produce una papa en costa? 60, 80 toneladas, 10 veces más productivo. Entonces estas papitas nunca se podían encontrar en el mercado porque sencillamente nuestros agricultores estaban quebrados. Y dije, ¿y por qué no lanzamos estas joyas de los Andes y hacemos unas papitas? Y dije, bueno, abril, pleno encierro, dije, vamos a lanzar unas papitas, vamos a poner en valor nuestra joya de los Andes. Hice una empresa que les va a gustar a ustedes, una empresa por Zoom. Busqué maquinaria por Zoom, busqué local por Zoom, diseñamos por Zoom, empezamos a encontrar tecnología por Zoom, contratamos gente por Zoom. ¿Y saben qué pasó? Una gente renunciaron por Zoom. Nunca les vi la cara, no los conocí. ¿Por qué? Porque decía este señor Añaño está loco, está haciendo una empresa por Zoom. Por Zoom buscábamos local, una persona buscaba calle por calle, ahí este local, otro. Y así en medio de ese encierro, de esa dificultad, lanzamos estas papitas, que nadie le hacía caso. Y muchos me decían, usted está loco, ¿cómo va a competir con marcas que tienen 30, 60, que manejan el mercado? Pues señores, hoy estas papitas dan un beneficio directo a más de 4,000 personas en el Perú. Estas papitas lo hicimos con una visión diferente.
Yo venía del negocio del win-win. ¿Han oído ustedes del win-win? ¿Qué es el win-win? Ganas tú, gano yo, ¿verdad? Entonces, pero en medio del COVID nos preguntábamos, ganas tú, gano yo. Y yo me preguntaba, ¿y el resto? ¿Y el resto? Y dijimos, ¿por qué no hacemos un modelo de negocios diferente, con empatía? Un modelo de negocios que nosotros le llamamos win to win al cuadrado, porque no solamente ganas tú, gano yo. Ganan nuestros héroes, los agricultores, que se esfuerzan y trabajan duro desde madrugada hasta la tarde, y en honor a ellos los representamos por el esfuerzo que hacen aquí bailando de la mano en agradecimiento a nuestra Pachamama. Y no solamente eso, no les pagamos medio sol por kilo, sino les pagamos 3 soles por kilo, 6 veces más, porque si no tenían ellos esa palabra que yo le llamo, que todos los empresarios del planeta, todos los emprendedores del mundo quieren, una palabra única para ser exitosos, es la predecibilidad. ¿Qué es la predecibilidad? La predecibilidad es la garantía, es la confianza, es la claridad, es la oportunidad, es la seguridad de que ellos vendiendo 3 soles por kilo ya saben cuánta plata van a ganar. Ya saben cómo va a ser su negocio. Y dijimos, vamos a hacer un negocio con empatía. No solo pensando en que ganes tú y gane yo, sino un mundo donde ganemos todos. Y los invito a ustedes, cuando emprendan, y a muchos empresarios, los invito a que hagamos negocios, ya no solo pensando en nosotros, pensando en nuestros héroes agricultores. Y por supuesto, también nuestros consumidores. Porque pueden tener la oportunidad de comer unas papitas sin hormonas, sin antibióticos, sin insecticidas y sin preservantes. Como decía el maestro de la medicina, Hipócrates, al final nuestra alimentación será nuestra medicina. Y ese concepto nos ayudó a empezar. Me acuerdo cuando yo llegué después de muchos meses que no podía viajar por el COVID, estaba cerrado. Llego a Lima, veo el lanzamiento, como todos lo habíamos hecho por Zoom, un error garrafal. No era el diseño, no eran los colores, no eran los conceptos. Así es que, como decía mi padre, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues lo corregimos. Y esa corrección fue maravillosa, porque en el año 2019 no había oferta de papa. Si no había oferta de papa, no había demanda. Entonces teníamos que corregir la oferta, la demanda, la oferta y la demanda, año a año. Para hacer corta la historia, el año pasado tuvimos 4 meses sin papas. Muchos me dicen, 4 meses sin papa es duro. Tengo un problema con la tecnología. Entonces, 4 meses sin papa. Triste, por supuesto, pero feliz. Porque hoy no se pudre un kilo de papa en el Alto Andino. Hoy la gente puede empezar a soñar, a tener fe, a tener esperanza, a tener ilusión en esta gran nación y en nuestro Alto Andino. Y en esta foto pueden ver ya la presencia no solo en Perú, Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia. Uno de los temas maravillosos es que ahí se ve una lata, las papas nativas. Hicimos una asociación con la compañía más importante de caviar en el planeta, que se llama Petrosian. Ellos quisieron desarrollar, porque encontraron en nuestras papas, en nuestras joyas, que podía combinarse el alimento más caro del planeta, que puede costar hasta $10,000 un kilo. Y hoy lo venden en más de 60 lugares del mundo con nuestras papas nativas. Petrosian. Pero ahí no termina la historia. Al final, Rafael de Córdoba, mi CEO de Tiapuy, y la señora representa una agricultora del Alto Andino. En el Alto Andino no teníamos oportunidad de poner en valor nuestras tierras. La gente migraba, como pasa en las ciudades. Todos se iban del Alto Andino a las ciudades importantes, como Lima, dejando los jóvenes a sus padres ya solo adultos. Primera vez
en la historia vemos un espacio diferente. Esta señora se puso a llorar porque sus hijos empiezan a volver al campo. Porque cuando emprendes con las papas nativas, cobrando 6 veces más de lo que estaban acostumbrados a cobrar, ya les permite poner en valor sus tierras, sus más de 800.000 hectáreas que existen en el Alto Andino, que se puede llegar y por supuesto exportar a todos los rincones del planeta estas papitas. Y este es el ejemplo por el cual nosotros estamos contentos. Al final nuestro propósito fundamental era poner en valor Ayacucho. Nuestro propósito fundamental es que el Alto Andino no se quede solamente de personas mayores y los jóvenes puedan volver, y eso se está logrando. Y bueno, esto es lo que hemos hecho, pero también Piura tiene casos maravillosos. Hoy estuve en el desierto de Sechura, orgulloso de que nuestros frutos del mar peruano hoy se comparten en las mejores mesas del planeta. ¿Cuántos de ustedes conocen este trabajo maravilloso de Eduardo Barrena, Genaro Antón, Luis Silva, Alfonso Escalante, Juan López, Claudio Collazos, Wilmer Mori? 3.5 millones de conchas de abanico salen de esta zona y están en todos los mercados de Estados Unidos y Europa, del cual nos podemos sentir orgullosos como piuranos, y pido un aplauso para estos señores que hacen historia real, que sí le dan valor y que son nuestro ejemplo y nuestra motivación para salir adelante. Qué error esto. Y bueno, tenemos una historia también maravillosa. La señora María, no sé, la tecnología me juega. Pero bueno, vamos a ir a lo que es ¿Qué les quiero dejar después de esto, queridos amigos, jóvenes estudiantes? Que ustedes no pierdan la visión, no pierdan la esperanza, no pierdan el sueño, no pierdan esa ilusión de que vivimos en un país que tiene 20.000 años de historia. Que pocas veces se habla de los chancas, pocras, Huari, el primer imperio que sienta las bases para el imperio inca, que nos magnifica o nos dignifica con su gran Machu Picchu. Esa es la historia del Perú. Entonces, en ese espacio nosotros les queremos dejar un espacio de motivación a ustedes. ¿Por qué no, como somos jóvenes, empezamos a pensar cuál sería la visión del Perú? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la visión del Perú? En el mundo empresarial, nosotros creemos, si no tienes visión no vas a ningún lado. Si no tienes visión, ¿a dónde vas? Estuve en Arequipa hace 20 días visitando un comedor popular. Yo les preguntaba a unas niñas de 6, 7, 8 años. Yo les decía, niña, ¿tú qué quieres ser de grande? Y la niña dice, yo quiero ser enfermera. 8 años a 28 años, su visión a 20 años. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser médico. Yo quiero ser profesor. Ahora me toca preguntarles a ustedes, ¿cuál es su visión en 20 años? ¿Cuál es tu visión en 20 años? ¿Cuál es tu visión en 20 años? ¿Cuál es tu visión en 20 años? ¿Será que nos hemos olvidado? ¿Será que no lo tenemos claro? ¿Y será que muchos vamos sin visión y luego nos quejamos porque no llegamos a ningún lado? Perdonen la crítica. Y por eso yo sí creo, visto desde el mundo empresarial, visto desde el mundo de desarrollo, una empresa que no tiene visión, no tiene futuro. Y un país que no tiene visión, pues tampoco. Y creo que ustedes son jóvenes, pueden aportar muchísimo al desarrollo de esta nación. Y nosotros hemos querido desarrollar una visión en 5 grandes ejes de transformación. En antes hablábamos, pero es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo, el cuarto país más biodiverso, el octavo país con mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. ¿Por qué no convertir al Perú en el pulmón de alimentación del mundo?
Hoy en el Valle de Sechura me decían, o en el desierto de Sechura me decían, que las conchas de abanico se puede multiplicar la productividad por 20. O sea, hoy se exportan 3.5 millones de conchas de abanico diarias. ¿Ustedes se imaginan? Por 20. El dinamismo económico que puede ser. ¿Por qué no convertir en el pulmón de alimentación del mundo? En la zona de Ayacucho del sur se pueden hacer presas también aquí en Piura. Se pueden hacer presas, irrigar cientos de miles de hectáreas. La agroexportación crece a 2 dígitos, pero para esto necesitamos hacer una revisión, declarar de interés a esos 5 grandes ejes, que se revise la parte fiscal, legal, laboral, de oportunidad, de incentivo financiero, todo absolutamente, para generar un espacio de desarrollo de esos 5 grandes ejes. Porque estoy absolutamente convencido, como los del desierto Sechura con las conchas de abanico, solos lo van a hacer. Pero ellos necesitan un espacio, un ambiente que les permita desarrollarse. Estoy absolutamente convencido de esto, por varias razones. Por un tema de cambio climático, por la riqueza del Perú, por la geolocalización, por la cercanía hoy. Y el Perú está conectado con todo el mundo. El segundo eje, les decía, Perú tiene 20.000 años de historia. Y me da tristeza, y les digo de verdad, que el Perú recibe la mitad de turistas de lo que recibe la Torre Eiffel. ¿Qué les parece eso? ¿Acaso no podría ser el hub de turismo de toda América? ¿Acaso no debiéramos plantearnos de que el Perú reciba por lo menos 20 o 30 y 50 millones? El aporte en el PBI al turismo en el Perú es menos del 1%. México es 16%. O sea, podríamos crecer por 16 para solo estar como México. Ya ni siquiera hablo España, Francia, Italia. Y tenemos 20.000 años de historia. Historia maravillosa. Lugares, paisajes. Hoy les puedo contar absolutamente con autoridad. Porque yo dije, no voy a ayudar a vender Ayacucho si yo no conozco. Tuve la suerte de recorrer decenas de miles de kilómetros, piedra por piedra, carretera por carretera, para contarles eso. De que el Perú, estoy absolutamente convencido, que es una región única, maravillosa, que los invito a que recorran ustedes como jóvenes. ¿Por qué no ser el proveedor de energía sostenible en el mundo? Desde la hidro, solar. Por supuesto, en energía viene cobre, plata, oro, todo. Tenemos infinidad de recursos, no los ponemos en valor. Otro eje, ya voy terminando. Las micro, pequeñas y medianas empresas. En el Perú, muchos satanizamos y hablamos del 70% de informales, ¿verdad? Informales, llamamos a un señor taxista que se levanta a las 4 de la mañana, se rompe el lomo trabajando para llevar un pan a su casa y le decimos informal. Informal le decimos a una señora que tiene su bodeguita acá en Piura, que no tiene contador, no puede presentar su declaración de impuestos porque cuesta caro la formalidad. Esos son los informales mentiras, señores. Lo que pasa es que no estamos preparados para un espacio de cobijar a emprendedores pequeños, a esa diversidad, a esa potencia emprendedora que tiene el Perú. Y estos 70% son los que dinamizan. Y gracias a este 70% es que el Perú sigue andando, pese a cómo está la política. Estos son los motores del país. ¿Por qué no generar un ambiente donde ellos se puedan desarrollar? Este 70% no tiene protección de salud. Este 70% no tiene fondo de jubilación. ¿Ustedes se imaginan un señor taxista de 60 años en 20 años que ya no pueda manejar? ¿Cuál va a ser el futuro del señor taxista? ¿Cuál va a ser el futuro de la señora que vende frutas en el mercado? En 20 años cuando ya no pueda ir. ¿Qué país vamos a tener? Tenemos que pensar en el futuro. Y el camino es generar un espacio para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan tener capacidad de desarrollarse. Y por supuesto, hoy ya les conté de las conchas de abanico. En tierra del Perú siempre hablamos de que tenemos 1.250.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿se acuerdan, verdad?
En nuestras 200 millas y desde Tumbes hasta Tacna, en mar, tenemos cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la norma para aprovechar nuestro mar? Nuestros niños están con anemia, con desnutrición, sin alimentación. Y lo mejor que se nos ha ocurrido es hacer harina de pescado, mientras nuestros niños no tienen que comer. Imagínense si se puede hacer una reforma en toda la parte del mar. Se podrían beneficiar desde Piura hasta Tacna, porque nuestro mar es rico y maravilloso, pero necesita cuidar, no lo podemos seguir depredando. Y ustedes, jóvenes, yo termino con esto, tienen la oportunidad de construir ese Perú, tienen la oportunidad hoy que estamos en un momento álgido de pedir, exigir a nuestras autoridades. Yo no vengo acá a hacer política, solo vengo a motivarlos a que sean exitosos. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Gracias, Carlos. Por favor, no te vayas. No nos vayamos antes de permitir que muchos jóvenes aquí seguramente tienen varias preguntas. Así que vamos a entrar a una dinámica, creo que es la parte más interesante después de haber escuchado tremendos alcances, reflexiones, historia de éxito. Estamos motivados para preguntar. Por ejemplo, Carlos, vivimos en un país maravilloso, extraordinario, sumamente rico. Pero ¿cómo es posible que en los últimos 3 años ya se hayan ido más de 1 millón de jóvenes fuera del país? Y que varios otros seguramente por diferentes motivos se están alistando maletas. ¿Qué podemos hacer para detener esto? ¿Cómo devolver la esperanza, la confianza a los jóvenes que más piensan afuera que aquí dentro de este maravilloso y extraordinario país? Creo que una pregunta como esta, jóvenes, les animo. Aquí está Carlos. Bueno, Pedro, a tu pregunta, se han ido 1 millón de jóvenes, pero nos ha sorprendido hace pocos días un americano que quiso hacerse peruano. ¿Saben quién es, no? El Papa. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Es un americano que lo podría tener todo, decide hacerse peruano. Y nosotros no somos capaces de ver y valorar nuestra tierra y decidimos irnos. Y para entender esto, Pedro, yo les quiero comentar una anécdota. Les voy a contar algo. Imagínense ustedes jóvenes, una pecera. Acá que hay mucha agua, seguro muchos han visto. Una pecera, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la pecera hay un pececito rojo nadando. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿el pez verá el agua? No. ¿Por qué no ve? Porque es su medio. Para entender este concepto les voy a comentar algo. ¿Ustedes han oído del señor Gastón Acurio? Levanten la mano. Me alegra. El señor Gastón Acurio se fue a España a estudiar Derecho y terminó en Francia estudiando cocina. Después de estudiar cocina vio lo que el pez no veía, el agua. A veces los que vemos el agua somos los que estamos fuera. Entonces el señor Gastón Acurio regresó y vio ese pececito rojo nadando. Y dijo, ¿cómo desde el desprendimiento? ¿Cómo desde la empatía? ¿Cómo desde el win to win al cuadrado? También creo que pensó el señor Gastón Acurio. Nos unimos sin egoísmo, sin odio, sin rencor, todos los cocineros a poner en valor. Se unieron Virgilio, Micha y cientos de cocineros, que hoy una sola persona, el señor Gastón Acurio, liderando, puso en valor nuestra cultura milenaria culinaria, puso el valor nuestra gran comida, generando y haciendo que el Perú sea el primer destino culinario del planeta. Lo hizo una persona, del cual hoy nos podemos sentir orgullosos, porque en muchos lugares del mundo podemos encontrar comida peruana. Yo lo que les invito a ustedes jóvenes, hagan como el señor
del señor Gastón Acurio, sálganse de la pecera, vean las oportunidades en esta gran nación que se llama Perú. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ponía como ejemplo una pregunta como esta, por ejemplo, y mira la clase de respuesta, ¿no? Vamos a comenzar. Uno por fila. A ver. 1, 2, 3. A ver, en esta primera fila, ¿quiénes quieren hacer una pregunta, Carlos? O de cualquier lugar. A ver. A ver, ahí hay una pregunta. Vamos a ver. ¿Alguien tiene micro que me ayude? Yo o? le alcanzo, Carlos. Yo no sé cuánto me puedo acercar para que no rebote. Hasta ahí creo. Hola. Hola, hola. Mi nombre es Jorge Ríos, de la carrera de contabilidad. Y bueno, mi pregunta es, a la hora de internacionalizar tu producto, el Tiyapuy, que siendo sincero no lo he probado, pero después de esto lo voy a probar. Gracias. ¿Cuál fue la mayor dificultad a la hora de tratar de promover tu producto en el extranjero? Estamos en ese proceso porque hay dos temas importantes. Las papas nativas que nosotros le llamamos, nuestras joyas de los Andes, tienen una ventaja y una desventaja. Tiene una ventaja porque tiene un sabor único, especial, porque nosotros mantenemos las formas ancestrales de producir. Por ejemplo, ustedes seguro han oído del barbecho. ¿Quiénes han oído del barbecho? Bueno, les cuento. El barbecho es el descanso de la tierra. En el Alto Andino, el descanso de la tierra tiene que darse entre 3, 5 o 7 años, que no puedes sembrar el mismo producto para que la tierra tenga una perfecta remineralización de las tierras y ese aporte pueda dar a nuestras papas. Y los colores son porque tienen antocianinas, esos que son antioxidantes, que son buenos para la salud, tienen minerales, proteínas y vitaminas. Lo mágico es eso, el error es que nadie lo conoce, porque es un sabor único, pero a primer tacto de la boca cambia. La gente que ha tomado Tiyapuy, ha probado Tiyapuy, muchos ya no regresan a las otras marcas, porque la diferencia de sabor es abismal, absolutamente diferente. Y estamos teniendo muchísimo éxito en los países que hemos iniciado, por ejemplo Centroamérica, un éxito gigantesco. El año pasado teníamos pedidos de 5 países y no podíamos abastecer, porque son joyas que no existen. Entonces es una categoría que no existía en el mundo, no existe en el mundo. No hay, son únicas nuestras papas nativas. Por eso nosotros le llamamos, son nuestras joyas de los Andes. Por ende, tenemos ese gran reto de hacer crecer la oferta y la demanda, la oferta y la demanda. Eso lo vamos a hacer poquito a poco, pero es un gran reto y hay que trabajar mucho. Muchas gracias. Ahí hay una persona. Buenas tardes, mi nombre es Anderson, soy del programa de estudio de contabilidad. Primero agradecerle por todo lo que nos ha comentado su experiencia en su parte participativa en su organización. Y bueno, yo quería comunicarle que muchos de nosotros, los jóvenes hoy en día, enfrentamos un mercado laboral muy competitivo, pero también lleno de oportunidades. Y nosotros también nos cuestionamos cómo invertir nuestras ideas, nuestros proyectos reales y que sean sostenibles y con un propósito. Entonces, desde su perspectiva, con su gran experiencia, comenzando como un emprendedor desde abajo hasta llegar a un mercado global, ¿cuál cree usted que es el principal cambio de mentalidad que nosotros los jóvenes de hoy debemos adoptar para construir un futuro próspero y con un impacto positivo para nuestro país? Gracias, Anderson, por tu pregunta. Primero, vamos a usar un término que a veces es un poco raro, el mindset, ¿no? ¿Qué es el mindset? Es el estadio mental, ¿no?
primero que tiene que pasar en esto es que te lo tienes que creer. Y si no te lo crees, aunque sea, engáñate tú. Porque si no te crees tu idea, no funciona. O sea, lo primero es que tienes que creerte tú en tu proyecto de vida. Te va a parecer raro que yo cuando trabajaba en las botellitas, en la noche soñaba, clic, 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 cuando veía las líneas de producción. Tienes que soñar. Si no sueñas ciegamente, no crees ciegamente en tu proyecto, no piensas en ello, no trabajas por ello, no se va a lograr. Todo es un cambio de mentalidad. Para responder mejor a tu pregunta, voy a intentar a ver si funciona. Párate, por favor. Gira viendo todo el escenario y ve algún vestido rojo. ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde hay un amarillo? Ah, no lo viste. ¿Qué quiero decirte? Que tú buscas lo que quieres. Si quieres buscar vestido rojo, lo vas a encontrar. ¿Por qué no encontraste vestido amarillo? Porque no lo buscabas. La mente es así. Encontrarás lo que quieras buscar. Sigue buscando lo que lo vas a lograr. Gracias. ¿Dónde? Buenas tardes. Estoy un poco nervioso porque le voy a hacer la pregunta. No, por favor. Me presento, soy Jaime Pulache, soy del distrito de Tambo Grande, estudiante de arquitectura del 10º ciclo. Permíteme tutearte con respeto, Carlos. Por favor, gracias. Nos has hablado del tema de tu éxito que has tenido, pero quisiera saber, porque yo también soy un emprendedor, un microempresario, y discúlpenme, pero estoy nervioso, pero quisiera saber en tus tiempos, hablando de negocios, en tus tiempos bajos, ¿cómo lograste solucionar y salir a flote? Te hago la pregunta porque yo estoy ahorita en ese tema. Siempre he estado acostumbrado a que las cosas me salgan bien, que mis negocios me salgan bien, pero ahorita estoy en un tema de que, como se dice, estoy en bajada y realmente no sé cómo poder salir del problema en el que estoy, porque tú sabes que los negocios implican dinero y tiempo, y eso sí me tiene un poquito preocupado. Gracias. Es una pregunta real. El mundo emprendedor es difícil, muy difícil. Yo no conozco a ninguna persona exitosa en el planeta que no haya pasado por momentos duros. Mi único deseo va a ser que te vaya bien, pero yo en mi vida lo he perdido 2 veces todo. Hoy conté en Ayacucho, en la época del terrorismo, lo perdí todo. La segunda vez que lo perdí todo es en Venezuela. Yo tenía en el año 2002 una empresa que facturaba $100 millones. Era gigantesca ya. 0. ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo vital hoy día en Venezuela? Hace 4 días estuve con María Corina Machado y me dice que ya hubo inflación, hoy es $1.5. Entonces imagínense en el Perú viviendo con 5 soles. ¿Quién podría vivir con 5 soles? En momentos difíciles, yo creo que tenemos que sobreponernos. Tenemos que hacer un análisis de exactamente qué es lo que pasa. Yo encantado si un día me escribes y puedo tener una llamada larga contigo para intentar ayudarte. Hay que entender qué es lo que pasa, hacer el buen diagnóstico. Mi profesor decía, problema conocido, 50% resuelto. O sea, primero tienes que saber exactamente qué es lo que pasa, el diagnóstico exacto. El diagnóstico exacto. Una vez que tengas el diagnóstico exacto, entender bien
tu sector. ¿Cuál es la tendencia de tu sector y qué está pasando? Hacer un análisis de tu equipo, de tu talento, o de tus habilidades, o de la estructura que tú tienes, o de las oportunidades. Antes yo hablaba de visión. ¿Cuál es la visión de tu negocio? ¿Cuál es la misión? Podríamos tardar horas hablando acá, la misión, los valores. Todo eso. Entiendas cuál es tu propósito y si lo vas a lograr y cómo lo vas a lograr. Yo estoy convencido de que tienes que hacer un análisis milimétrico y sobre todo, yo te recomiendo tener a alguien que te escuche. En el mundo emprendedor siempre habemos o vivimos en momentos donde tenemos personas que están cerca y nos dicen lo que queremos escuchar. Y nosotros mismos somos reacios a que nos digan cosas que no queremos escuchar. No queremos escuchar al que nos critica, al que nos dice la verdad, o estoy equivocado. Entonces es importante que tengas a alguien en quien confíes, alguien en que te soportes, alguien en que te diga tu verdad o la verdad del negocio, porque solo si pones y eres exactamente meticuloso, honesto haciendo el análisis, vas a encontrar la respuesta. Estoy absolutamente seguro que lo que tú estás viviendo, lo vivimos todos los emprendedores. Yo cuando me denunciaron acá que falsos empresarios ayacuchanos vienen a engañar a los piuranos, yo me ponía, ¿sabes qué? Yo llegué a llorar en el baño de impotencia. Pasamos por los momentos duros y mi único consejo es: no dejes de trabajar, no dejes de esforzarte y seguro que vas a salir adelante. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Adriana de la carrera de Economía y Negocios Internacionales y mi pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que recién estén empezando su negocio, su emprendimiento? Gracias. Gracias. A los jóvenes, yo te voy a comentar, yo leí un libro en el año 2000, cuando volaba de Colombia a Venezuela, y el libro hablaba de querer, hacer y tener. El autor del libro dice que tenía cerca de 80 años. Y en la parte final del grupo él escribe una nota y dice: señor autor, ¿qué haría usted si tuviera 21 años? Y el autor responde: yo cometería errores a propósito. Mira el mensaje. Yo cometería errores a propósito. ¿Por qué digo esto? Porque cuando emprendemos los jóvenes, lo primero que se nos viene a la mente es el miedo. Y el miedo es el peor enemigo del desarrollo de cualquier emprendedor en el planeta. El miedo es el ancla, el miedo es el retraso, el miedo es la obstrucción, el miedo es el bloqueo, es todo. Si nosotros actuamos sin miedo, y como decía el autor, cometer errores a propósito, en una etapa de joven, ustedes tienen que descubrir, tienen que atreverse, tienen que ser intrépidos, osados, astutos, creativos. Y por supuesto, trabajar duro. Muchas gracias. Carlos, si permites todavía con tu tiempo, vamos a tomar las dos últimas preguntas. Si de ese sector del extremo de mi izquierda, ahí justo la señorita de rojo está levantando la mano. Arriba, arriba, una arriba, Pedro. Ok, buenas noches. ¿Cómo estás? Una pregunta más que todo, como nosotros los jóvenes, tenemos las ideas pero también pocos recursos. Y usted inició AGE en un entorno de crisis y limitaciones, ¿verdad? Entonces, desde su experiencia, quisiera hacerle la pregunta de cómo puede la escasez convertirse en una ventaja estratégica
para innovar en modelos de negocios sostenibles y financieros viables? La escasez. Yo creo que el Perú tiene productos maravillosos y si encuentras un sector donde haya escasez, quiere decir que hay gran demanda. Yo creo que lo que puedes es juntarte, ya sea con amigos, estudiantes, con socios, hacer una compañía, idear el proyecto, el concepto y escalarlo. Los emprendedores empiezan a veces de ideas pequeñas. Si tú haces el análisis correcto de la oportunidad que tiene el sector que has descubierto en base a un concepto de escasez, pero por supuesto, lo que me encanta de tu pregunta es el propósito, ¿no? Hoy muchas empresas del planeta se sientan en sus oficinitas bonitas de cristal intentando inventarse cuál va a ser mi propósito. Si tú tienes la oportunidad de partir desde el propósito, comentar bonito la idea, desarrollar el concepto, yo estoy absolutamente convencido que vas a tener mucha gente que te va a querer apoyar. Porque las buenas ideas generan empatía, las buenas ideas generan unión, las buenas ideas generan buen ambiente y la gente cree, la gente apuesta. A veces nosotros no nos atrevemos. ¿Tú te imaginas yo emprendiendo y diciéndole a un señor, présteme plata? La pregunta, ¿qué pasaba si no le decía? No hubiese estado aquí contándote. Atrévete, porque estoy seguro que lo vas a lograr. Muchas gracias. La pregunta arriba, ¿no? Me dicen. Ah, perfecto, yo subo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Que te vean, ventes. ¿No te molesta venirte? No tengo ningún. Disculpe que estoy un poco resfriada. Bueno, mi pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿qué consejo estratégico que usted haya empleado les da a los emprendedores que son nacionales frente a estas grandes empresas que ya tienen ganado un grupo económico estable en el mercado? O sea, Wow. ¿cómo es que a nosotros, los emprendedores nacionales, nos podría brindar de repente una estrategia que usted utilizó? Y la segunda parte... Primero partimos de ok. esa, ¿ya? Porque has preguntado y yo lo que te voy a decir algo diferente. ¿Por qué preguntas tan difícil? No, es cierto, lo que está preguntando es impresionante si lo entiendes bien. Cuando yo empecé en el mundo de las gaseosas, en el Perú habían más de 450 embotelladores. La pregunta es, dime 5 otras marcas en el Perú que hayan sobrevivido ese avatar, esa presión. No hay. Vivimos en un mundo donde presionan los grandes a los pequeños. Yo he tenido la suerte de vivir en ese espacio, pero también la suerte de demostrarle al mundo que se podía competir con los grandes. Tuve la suerte de haber demostrado, pese a que quebraron a más de 450 pequeños embotelladores, pararme yo frente y hacer la batalla, y no solo en el Perú, en México, Venezuela, Centroamérica, Europa, Asia, muchos lugares del mundo. Yo lo que creo es que sí se puede. Lo que hay que es tener la claridad. Y lo más importante que creo que ha logrado Vícola, te voy a decir, es perderle el miedo a los grandes. Porque pocas empresas hay que se han hecho respetar en el mundo. Muy pocas empresas. Y nosotros, gracias a Dios, lo hemos logrado. Yo te invito, te motivo a que no tengamos miedo, a que hagamos un análisis correcto, una estrategia adecuada, porque estoy absolutamente convencido que los emprendedores sí podemos hacerlo. Los peruanos somos creativos. El otro día yo hacía un análisis mundial de cómo era el tema de la creatividad en el mundo. Mientras en países desarrollados de Europa, los estudiantes como tú, cuando les preguntan y le dicen qué es lo que quieres ser de mayor, muchos, la mayoría responde, ¿sabes qué? Quiero ser empleado público. ¿Y sabes qué responde en Perú? Quiero ser emprendedor.
Tenemos esa oportunidad de ser un país emprendedor, un país resiliente. Tenemos la oportunidad de construir una bella nación y no pierdas el miedo. No tengas miedo, atrévete. Yo estoy seguro que lo vas a lograr. Gracias. La segunda parte de mi pregunta es, frente a todas las anécdotas que nos ha contado y a las innumerables, las 2 ocasiones que nos dice que lo perdió todo, ¿qué consejo nos da a nosotros como jóvenes en cómo nosotros poder levantarnos ante el fracaso total de esto? Cuando nos vemos totalmente derrotados ante algún negocio que quisimos emprender y lamentablemente no se dio y lo perdimos todo, ¿qué consejo nos da usted que haberlo perdido millones se pudo levantar y seguir adelante? ¿Qué nos podría decir? Gracias. Yo creo que es importante entender qué es lo peor que me puede pasar. ¿Qué sería lo peor que me puede pasar? Lo único que soñaría es que yo no soy ni manco ni cojo y puedo seguir trabajando y puedo recuperarme. Yo sé que perderlo todo, estar en momentos duros es muy difícil, lo entiendo y yo lo he vivido. Pero estoy absolutamente convencido que tienes todas las capacidades, todas las potencialidades para salir adelante. Yo estoy convencido en que lo vas a lograr. No nos demos por vencidos. Al final estamos viviendo una carrera, a veces equivocada. ¿Cuál es nuestro sueño? Ganar dinero. Oye, ¿ese será el sueño? ¿Por qué no pensamos en cosas más importantes? Quiero ser feliz. ¿Y qué puedo hacer yo en ese espacio? Porque a veces perderlo todo lo relacionamos al dinero. ¿Por qué no hablamos de tu padre, de tu madre? No sé si tienes hermanos. Que es de verdad lo valioso. Cuando centras la atención en lo que de verdad vale, no te dejas llevar por el dinero. Porque estoy absolutamente convencido que si estás cobijado por quienes te quieren, vas a ser exitoso nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Carlos Añaños y aquí todos presentes. Primero quisiera comentarle pues que mi nombre es Reinaldo Denis Salcedo, soy de padre cusqueño y madre arequipeña. Así como usted hablaba sobre el cultivo de estas papas, allá también en Cusco hay un pueblito llamado Chumbivilcas, que no sé si será el mismo biotipo de las papas que usted en Ayacucho cultivará, pero allá el clima es igual frío y tiene las mismas antioxidantes que usted dice. Pero mi pregunta más allá de eso va, ¿usted considera que es muy importante que las personas que salen de estos pueblos, ya sea hacia Lima o al extranjero a estudiar, cree que es muy necesario que regresen a estos pueblos para que así ayuden a sus pueblitos a salir adelante? Porque claramente cuando ellos salen vienen con nuevas ideas, nuevos aprendizajes y pueden ayudar a estas personas que están en estos pueblos. Y también ¿considera usted que es muy importante esto para el desarrollo de un país? Y tengo otra pregunta más, pero... Empecemos por sí, esta, bueno, que me parece importante. A veces pensamos equivocadamente de que alguien va a venir a resolver nuestros problemas. Queremos que alguien vaya a resolver nuestros problemas en nuestro Cusco. Te voy a dar una mala noticia. No va a ser así. No va a ser así. Yo creo que los que tenemos que resolver nuestros problemas en nuestra zona somos nosotros. Y para entender eso, te voy a hablar del expresidente John F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos, cuando él tomó la juramentación. Mucha gente se preguntaba qué es lo que iba a hacer el Estado por la población. Y él lo que decía más bien es, ¿qué es lo que vas a hacer tú, traducido a peruano? ¿Qué es lo que va a hacer la población por el país? Yo creo que para sacar adelante nuestra región, nuestro pueblo, nuestra zona, lo tenemos que hacer nosotros. Te lo digo con mucha pena. Si tú no lo haces, nadie lo hará.
Muchas gracias. Y usted, más o menos, usted dice que a los 8 años inició un emprendimiento, pero más o menos ¿a qué edad usted sintió esas ganas de querer emprender? Y a esa edad, de los 8 años o menos posiblemente, ¿qué visión tenía usted más o menos a una edad de 20 años o 25? ¿Cuál era su visión cuando usted tenía 8, 7 o 6 años? Yo creo que cuando empiezas un emprendimiento de niño, casi empiezas jugando, ¿no? Casi empiezas jugando. Mi padre decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando yo tenía 18, 20 años, yo no tenía plan B. Tú tienes plan A, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan A? La pregunta es, ¿cuál es tu plan B? Yo, desgraciadamente, no tenía plan B. O tenía que ser exitoso o tenía que ser exitoso. No podía darme la oportunidad, porque mi otro plan era pasar hambre. Mi único plan y mi única visión era ser exitoso. Y lo que más me ayudaron nuestros competidores con ese proceso de intentar quebrarme año a año, mes a mes, todo el tiempo, lo que hacían era darme fuerzas. Y como decimos en el fútbol, que seguro sabes, si te hacen foul, haz goles. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y no te vayas todavía, por favor. Un fuerte aplauso, pues, por favor. A ver. Un peruano ilustre que nos inspira aquí. Mientras Carlos se va retratando ahí, quiero invitar también al magíster César Flores Córdoba, que es el coordinador académico de esta prestigiosa universidad privada Antenor Orrego. Él tiene algo que entregar. Es un presente, ¿verdad? Adelante, magíster. Bien, creo que hemos disfrutado mucho su charla, señor Carlos Añaños. Yo, en representación de la universidad, de los coordinadores académicos y de las jefaturas de esta universidad, quiero entregarle este pequeño recordatorio de la universidad privada Antenor Orrego para usted. Muchas gracias, César. Aquí. Gracias a esta maravillosa casa de estudios por abrirme las puertas. Muchas gracias por darme la oportunidad y espero verlos pronto. Un gran abrazo y muchos éxitos en su vida para todos. Bien, muchas gracias. Por favor, al doctor, adelante, para que también, como autoridades, y la doctora, no sé si está por ahí, la doctora Gladys Peña también, como autoridades, representantes de esta universidad, puedan pasar adelante para tomarse la foto. Y mientras se toman esta muestra histórica, fotográfica,